Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nieves Franco y voy a estar con vosotros esta tarde en este primer conversatorio con el grupo de agentes de turismo enológico de Iberatur. Desde Iberatur, el propósito que tenemos con estos conversatorios es explorar las oportunidades y desafíos que enfrenta el turismo rural y el agroturismo a nivel mundial. Aspiramos a compartir ideas innovadoras y que, bueno, pues que entre todos veamos cuáles son los elementos que pueden impulsar el crecimiento y que fomenten la colaboración entre los diferentes países para el buen desarrollo del turismo rural y en este caso vamos a estar hablando del turismo enológico. En esta tarde nos acompañan dos personas muy relevantes del sector. Por un lado tenemos a Francisco Zúñiga, que es, entre otros cargos, fundador y director del ejecutivo del Instituto Nacional de Vitivinicultura de Uruguay y también es el presidente de la representación de Uruguay ante la Organización Internacional del Vino. Y por otro lado nos acompaña Marcelino Díaz, que es un conocido y prestigioso bodeguero, además de graduado superior en viticultura y enología, con, por supuesto, muchísimos años de experiencia en el sector. Y nos acompaña, por supuesto, también Juan José Salado, secretario de Iberatur. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un placer contar con vuestra participación, con vuestras experiencias y conocimientos que seguro van a hacer que este conversatorio sea muy interesante con el objetivo que tenemos de analizar el turismo rural en ambos países, Uruguay y España, y explorar nuevas formas de colaboración que promuevan la recuperación, el desarrollo sostenible y la excelencia de nuestros destinos turísticos. Tendréis inicialmente unos 15 minutos de intervención para unas primeras ideas, aportaciones que queráis hacernos y luego pasaremos a un coloquio con el resto de asistentes y cerraremos con la intervención de cada uno de vosotros de 3 minutos, ¿vale? Entonces, sin más, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y voy a pasar a darle la palabra a Juanjo Salado, presidente de Iberatur. Bien, Nieves, gracias, a las dos personas tan relevantes en el sector del vino de Uruguay y de España, también de Marcelino, por supuesto, de Almendralejo y de Extremadura, ¿no? En nombre del comité directivo de Iberatur, pues quería agradeceros vuestra participación y también decir, compartir varias reflexiones, ¿no? Este ya es eh, tenemos ya 11 grupos de agentes que tienen de alguna manera reuniéndose desde finales del siglo XXII y que continúan trabajando, explorando sobre todo, compartiendo conocimientos, planteándose retos en los que Iberatur, como Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, podamos ofrecer cobertura, pensando y diseñando actividades, sean de formación, sean de encuentros, otro tipo de encuentros virtuales o presenciales, como algunos que está organizándose precisamente en Uruguay bueno, la semana que viene sobre turismo de estrellas y también para el mes de agosto, ya de manera presencial, también otro espacio muy importante relacionado con el turismo rural, ¿no? Como digo, son 11. El vino y el turismo enológico es el que se suma hoy a todo este tipo de grupos que tienen que ver con cámaras de comercio, cámaras de turismo de diferentes países, que tienen que ver con escuelas de hostelería, que tienen que ver con el café y el cacao también como, como parte de los productos turísticos que se están poniendo en valor y también con cada vez más acierto y con mejores experiencias en diferentes países del contexto iberoamericano, ¿no? También las universidades tienen su espacio, un importante espacio que Arquitectur ha promovido a través del comité científico que tenemos en Iberatur y que actualmente hay 20 universidades de 20 países, nos quedan Bolivia y Andorra para sumarlos, pero del resto tenemos representación. Muy activo y con una dinámica muy interesante es el grupo de Birding,
también el Virgin como destino turístico en Iberoamérica y que ya digo, está cada vez con más frecuencia realizando este tipo de conversatorios, pero también pensando en compartir publicaciones como la que están desarrollando actualmente, que, que todas las queremos de alguna manera presentar y paso ya para acabar durante el 9º Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, que va a tener lugar en Huila, en Colombia, y que va a tener lugar entre los días 5 y 10 de noviembre. Ya el año pasado empezamos en El Salvador una experiencia de poner, de aquellas personas que coincidamos de los distintos grupos de agentes, pues poner durante el encuentro, en algún tipo de reunión, poner en común todo aquello que se está haciendo y ver cómo entre unos y otros grupos también nos podemos ir apoyando, ¿no? Porque ya hay algunos, como el del café y el cacao, que están pensando en conexionarse con las cámaras de comercio y cámaras de turismo, que las hay a nivel nacional y a nivel regional también en diferentes países que están ya produciendo conversaciones. Pero el reto es ahí, el reto queda ahí en cada conversatorio, van surgiendo nuevos y vamos viendo en cada caso cómo ir incorporando a nuevas personas que a su vez puedan compartir conocimientos y buenas prácticas. Quiero disculpar a Daniela Riquelme porque a última hora no ha podido incorporarse esta tarde porque está en una zona con muy baja cobertura y ella es responsable del MIDA, del Ministerio Agropecuario del Gobierno de Chile, y nos hemos emplazado para el próximo conversatorio que sí va a participar. Ocurre igual con la presencia que hemos intentado hacerlo también de algunos bodegueros de Chile, pero imaginaros que están ahora en plena cosecha, ¿no? Por tanto, también le ha sido complicado, pero no tengo duda que con las aportaciones que desde Uruguay y desde España se van a hacer esta tarde, vamos a poner un punto de atención importante en todo lo que va a tener que ver con el turismo enológico y cómo el vino va a tener y tiene esa capacidad de atracción para determinados viajeros que ven en el vino también una fuente de riqueza, también en el ámbito del turismo rural y el agroturismo. Por mi parte, nada más, Nieves, agradecerte también tu participación y tu coordinación de este encuentro y os seguimos ahora eh, desde las redes. Fenomenal. Muchas gracias, Juanjo. Así que, sin más, bueno, pues empezamos y si queréis podemos empezar con una visión de cómo veis el turismo enológico en vuestros respectivos países y a partir de ahí vamos avanzando. Entonces, Francisco, si quieres empezar. Bueno, con mucho gusto. Para hablar de turismo enológico tenemos que hablar de viña, de vid y de vino y por supuesto de bodegas. Así que yo me voy a tomar unos minutitos para poder presentar un poco de la historia de lo que es Uruguay en materia de vinos y de producción de uva desde la época que se inició, que fue por allá por el 1830. Uruguay tuvo su primera carta, su primera constitución, y de alguna manera ya se dice que allí se brindaron con vinos uruguayos, pero hubo en el tiempo gente que fue muy importante, y entre ellos tenemos a dos personalidades que fueron los que introdujeron la vid en Uruguay ya de manera comercial. Uno de ellos, Pascual Arriague, que hoy tiene una historia muy grande en el país porque él trajo la variedad que al principio tomó su nombre, que era Arriague, pero con el tiempo y con los métodos modernos, Disculpa, Francisco, pasa la diapositiva si quieres que vayamos. ¿las estás viendo o no? No, porque estamos viendo la No. portada del conversatorio. Yo en pantalla, a ver, para un segundo que, a ver técnicamente si podemos mejorar.
el tema. Acá tengo a uno de los asistentes trabajando. Muy bien. Si lo ven ahí, que se asoma, es Juan. Sí, ahí lo estamos viendo. ¿Ahora estás viendo? No, no, no. ¿Están O viendo sea, a vemos tu Juan? pantalla, pero lo tienes todavía en en la portada del conversatorio de hoy. A ver si, porque yo los veo bien, pero no. Sí. Ahí, Ahí, perfecto. Listo. bueno, perfecto. Como te decía, Pascual Arriague, que llegó por el 1838, se instaló en el norte del país. Uruguay está dividido no en provincias, sino en departamentos. En el norte de Uruguay estaba el departamento de Salto, y ahí instaura sus primeros viñedos. Trajo esa cepa que después con el tiempo se descubrió que era el Tanat. Y Francisco Videla, que se instala en el sur del país, también por la misma época. Y acá este es el mapa de Uruguay de aquel momento, y ahí está marcado lo que era Salto y lo que era el sur, donde estos dos inmigrantes traen las primeras vides. Fueron tan importantes que en el caso de Francisco Vidiela hoy hay una plaza en Montevideo que tiene una estatua en homenaje a él. Él trajo una variedad francesa que se llamaba Folle Noir, su nombre técnico, pero que con los años fue perdiendo vigencia en Uruguay. Uruguay tuvo todo un proceso de bodegas, de viñedos, pero llegó un momento que el viñedo de Arriague se perdió por un ataque de filoxera y también de langosta, que hubo una invasión generalizada en el norte del país. Y hay algunos viticultores que implantaron las cepas híbridas que son resistentes a la filoxera, pero que tienen muy baja calidad enológica. Todo eso, para hacerlo más rápido, desembocan que en el año de 1976 llega a Uruguay un reconocido profesor francés de viticultura de la región de Montpellier, que era el señor Denis Buvals, que era un personaje muy importante, un hombre muy grande, alto, muy corpulento. Llegan momentos en que en Uruguay había un gobierno militar donde era muy difícil poder expresarse, pero él con su bonomía y su forma de ser, vino, vio los viñedos y le dijo que lo que Uruguay tenía era una viticultura de porquería, para ser muy gráfico, que con eso no podía llegar a ningún lado. Invitó a algunos viticultores que empezaban a tratar de cambiar la calidad de las cepas y por ende la calidad del vino uruguayo. Se lo llevó a Francia, le mostró lo que eran las cepas libres de virus, de selección clonal, y ahí empezaron las primeras importaciones de plantas para empezar un proceso de reconversión del viñedo uruguayo que, por supuesto, llevó un tiempo y llevó sus años para poder hacer. En esa reconversión jugó un rol muy importante la participación de Uruguay en la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Su director de la época, que era el señor Robert Nanlop, lo vive, tiene su sede en París, vino a Uruguay en un fin de año, pasó fin de año con nosotros aquí a fines del año 90, y ahí empezó un intercambio muy importante para justamente profundizar ese proceso de la reconversión de los viñedos, de eliminar las cepas de baja calidad enológica y sustituirlas por cepas de calidad. También otro hecho importante en el año de 1987 es la creación del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que por primera vez se genera en el país un organismo que tenía mayoría en su conducción del sector privado, pero que tenía también integrantes del gobierno. Es un instituto público, pero que se rige por el derecho privado. Eso le dio un dinamismo muy importante y sus funciones principales eran la promoción del vino en todas sus etapas, el control de la calidad y la genuinidad del producto, el vínculo a nivel internacional, y ahí se empieza a diseñar el proceso de transformación ya de manera masiva. También aparece ahí otro elemento que hizo peligrar toda
toda la vitivinicultura en Uruguay. En un momento se pensó que Uruguay no iba a poder seguir teniendo producción vitivinícola porque aparece el Mercosur, que es el mercado común del sur, y donde el tamaño de Argentina, fundamentalmente, y también Brasil, en materia de producción de uva y vino, para muchos creyeron de que, bueno, que Argentina iba a invadir con sus vinos Uruguay y que la viticultura no iba a tener razón de ser. Sin embargo, nos tocó, en mi caso, presidir la delegación que negoció durante 3 años el reglamento del Mercosur y llegamos a un acuerdo por el cual se respeta la identidad vitivinícola de cada país y no se permite que los vinos circulen en envases de más de 1 litro. Es decir, que no puede haber intercambio de vinos a granel entre los países del Mercosur. Eso dio tranquilidad y eso permitió que ahí se iniciara un proceso, o decíamos, de cambios importantes. Uruguay empieza a exportar sus primeros vinos, empieza a transformar primero sus viñedos y bodegas. La conducción de la vid se hace ya con otros sistemas, se abandona la espaldera baja tradicional, se empieza con la espaldera media, con los sistemas de producción en lira y demás. Se empiezan a obtener rendimientos de más kilos de uva por hectárea para los vinos de mesa y también se empiezan a tener conducción y a producir uva para elaborar vinos de calidad y sobre todo de alta gama. Así se sigue trabajando en ese proceso. Perdón. Y ahí es donde Uruguay, para buscar una identidad en materia de ser conocido a nivel mundial, porque nuestro pequeño país a veces no es reconocido en los mercados internacionales como país, sí nos conocen mucho por el fútbol. En España hoy hemos tenido jugadores de fútbol que han trascendido y a veces la gente asocia el fútbol con el país. Hoy el más notorio es Valverde, que juega en Real Madrid, pero también han habido Suárez y otros jugadores de ahí. Y bueno, y Uruguay buscó tener una identidad propia y de ahí es que, aprovechando lo que había hecho Arriaga en su momento con el Tanat, se buscó traer esta cepa que es originaria de los Pirineos franceses en la región de Madeira, ya con selección clonal y bueno, y obtener vinos de calidad que son los que realmente hoy nos distinguen. Todo esto ha permitido bueno, que haya habido una inversión muy importante de las bodegas, de los viticultores, que tuvo un auge muy fuerte al comienzo de los años 2000, con crecimiento en las exportaciones y demás, pero que a partir de 2008-2010, como ha pasado a nivel mundial, empieza un descenso en el consumo de vino en general, empieza, por tanto, a no ser tan buenos los números económicos del sector y sobre todo eso afecta a los más pequeños y medianos, tanto viticultores como bodegueros, y eso hace que el complejo social que tenía la vitivinicultura empiece a disminuir y sobre todo que empiece a perderse mucho consumo interno. Uruguay llegó a tener en esa época, a comienzo del año 2000, un consumo por cápita de 33 litros de vino por año, que empieza a caer. Hoy estamos en 20 litros, o sea que es una caída muy importante. Empieza también todas las normativas vinculadas al tema del manejo y el consumo de alcohol, que también influyen en este tema, y sobre todo porque Uruguay tenía un porcentaje muy alto de su mercado de vinos destinado al mercado interno. Es así que si tomamos los números del 2000 con los del 2023, que es la última estadística que tenemos, en el 2000 teníamos 11.000 hectáreas de viñedos, hoy tenemos 5.800, teníamos 3.500 viticultores, hoy tenemos 700, teníamos
350 bodegas, hoy tenemos apenas 160 bodegas que elaboran vino anualmente. Y surge, y ahí vamos al tema de fondo, surge como una oportunidad para esas bodegas más pequeñas, tipo boutique, el tema del turismo enológico. Y ahí se forma una asociación de turismo enológico que se llama ATEUS, Asociación de Turismo Enológico del Uruguay. Se implementa una campaña que se denomina Los Caminos del Vino. Se empieza a incentivar, las bodegas comienzan a prepararse, a capacitarse, sobre todo las que están más cerca de la capital de Montevideo, con infraestructura, algunas con restaurantes, otras con alojamiento. Se empieza a generar lo que se conoce como la ruta del vino. El gobierno nacional autoriza que en la cartelería de las rutas se pueda colocar carteles que indiquen la presencia de las bodegas turísticas. Los gobiernos departamentales o las intendencias colaboran dando mejor infraestructura de caminería para poder llegar a los distintos establecimientos y se empiezan a generar acciones en ese sentido. Esto determina que hoy en Uruguay tenemos, para lo que es cantidad de bodegas que recién mencionábamos, elaboradoras, que son alrededor de 160, bueno, hoy hay alrededor de 60 establecimientos que tienen que ver con el turismo enológico en la mayoría de los casos y algunos con el turismo que tiene que ver con la producción de la uva, es decir, con viñedos. Hay algunos establecimientos de viticultores nada más que reciben también turistas y hacen participar de las distintas etapas del proceso de producción de la uva y por supuesto de la elaboración del vino. Y todo eso ha llevado a que notoriamente se pueda tratar de amalgamar las distintas regiones de producción de vino, que como decíamos, Uruguay no es un país muy grande, pero tenemos zonas geográficas totalmente diversas. Es conocido que Uruguay tiene un centro turístico muy importante que es Punta del Este a nivel internacional. En el entorno de Punta del Este, en el departamento del Maldonado, empiezan a aparecer pequeñas bodegas boutique con vinos de excelente calidad que aprovechan ese turismo también para el turismo que va al balneario para acercarlo a sus bodegas. Lo mismo ocurre en Montevideo, sobre todo Uruguay tiene una fuerte temporada de cruceros que arriban al puerto de Montevideo y de Punta del Este durante los meses de verano y las bodegas empiezan a recibir también a esa gente. También de los países vecinos, como el caso de Argentina y de Brasil, sobre todo, que son turistas muy interesados en todo lo que tiene que ver con la vitivinicultura. Y bueno, eso ha generado una corriente que es muy importante desde el punto de vista del turismo enológico o el enoturismo, y sobre todo tratando de aprovechar la diversidad que tenemos. Acá, a título de ejemplo, he puesto estas pequeñas fotos para mostrar algunos ejemplos de lo que es el departamento que yo represento hoy, que es el departamento de San José. Entonces tenemos desde una región que se conoce como las Sierras de Mahoma, que ha sido declarada Patrimonio Histórico Natural de la Humanidad, que es un mar de piedras, y a sus pies hay algunos emprendimientos de viñedos. Tenemos gente que en esa región también tiene hoteles turísticos con turismo rural y turismo enológico, donde la gente puede ir y hacer cabalgatas, degustar comida bien campestre. Tenemos una plaza que es la única que hay en el país de la vitivinicultura, en una pequeña localidad que es la ciudad de Rodríguez, aquí que está a 70 kilómetros de Montevideo, donde se hace una fiesta anual de la uva y el vino que hace que vengan decenas de miles de personas, porque hay espectáculos musicales, además de estar el vino como atracción y demás. Y además tiene un viejo eslogan que dice: traiga su vaso y beba su vino. Hoy tendría que decir traiga su copa, pero bueno, queda todavía en el imaginario popular de los años 60, que es donde se le repartía vino a la gente en todas las calles y la gente podía
probar, degustar y tomar y beber sus vinos. Y también hemos venido trabajando fuertemente tratando de desarrollar el turismo enológico a través de distintos programas. Acá en Uruguay, desde el punto de vista institucional, hay como 4 grandes grupos que tenemos que ver con el enoturismo. Por un lado está la Asociación de Bodegas Enoturísticas, que por supuesto son privados, pero que también tienen su representación en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, de donde obtienen algunos recursos para promover sus actividades. Está el Ministerio de Turismo a nivel nacional, que también hace sus aportes con concursos para tratar de fondos para ayudar a las bodegas que están en el enoturismo. Y también están las intendencias, o sea, los gobiernos departamentales. Acabamos de culminar una muy linda experiencia, un proyecto que incluso ha sido seleccionado para ser presentado en distintos ámbitos porque se logró cumplir cabalmente con todos sus objetivos, donde con fondos de la Agencia Uruguaya de Cooperación, más fondos de la Agencia de Cooperación Mexicana, se hizo un acuerdo con el Estado de Aguascalientes de México y 4 intendencias de Uruguay, que son las del área metropolitana, Canelones, que fue quien coordinó el proyecto, que es donde está la mayoría de las bodegas y viñedos del país, Florida, Colonia, perdón, y San José. Esto ha sido una experiencia muy bonita en un proyecto que duró prácticamente 1 año y medio, donde hubo intercambios a nivel privado y público, no solo de bodegas y también de las direcciones de turismo de las intendencias, sino que también a nivel académico. Participaron alumnos y profesores de la Escuela de Vitivinicultura de Uruguay junto con la Universidad de Aguascalientes de México. Estuvimos presentes en la Feria de San Marcos, que es una de las más grandes de Iberoamérica, que justamente en este momento se está desarrollando. Y creo que es un claro ejemplo de lo que se puede hacer en enoturismo. Es decir, complementarse, mostrar la diversidad. Muy bien. Los que estamos en el mundo del vino tenemos claro que el fuerte del vino es su diversidad, a diferencia de los refrescos. Así que creo que hay mucho para aportar, para hacer y sobre todo para complementarse. Muy bien, muchas gracias Francisco por esta presentación tan interesante y tan completa del sector en la región desde la que nos has estado comentando. Es curioso ver cuántas similitudes puede haber con España también, ¿no? A pesar de la distancia. Y bueno, luego profundizaremos un poquito más. Le voy a pasar la palabra ahora a Marcelino Díaz para que nos pueda dar su visión del sector, bueno, pues desde Extremadura, España. Hola, buenas tardes. Hola. Hola Marcelina, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Ha sido muy interesante la exposición de Francisco Colina, ¿no? Colino. Tunino. Bien. Bueno, me alegra por conocer de la vitivinicultura uruguaya. Yo tengo escrito cosas acerca de las aportaciones de la Extremadura del siglo XVI a la vitivinicultura americana. Y en el Congreso de Hernán Cortés del año 2019, presenté en Medellín una comunicación sobre la vid y el vino en el mundo de Hernán Cortés, en el cual hablo cómo surge la vitis vinífera en América y demás. Bien, bueno, entonces me alegra haber conocido algunos datos más acerca de la vitivinicultura de Uruguay. Bien, la viticultura de Extremadura, pues bueno, sabéis que España es el mayor viñedo del mundo. Tiene una producción que oscila entre 35 y 40 y algo millones de hectolitros. Y bueno, y Extremadura dentro de esa producción somos la segunda después de La Mancha, que es el gran viñedo de España. Pues tenemos 87.000 hectáreas de viñedos. Cuando yo llegué aquí eran
110.000 y eran todas de la variedad pardina. Digo, cuando llegué de Madrid, después de estudiar ingeniero agrónomo, graduado superior en viticultura y enología y trabajar, pues en el año 77 regresé, 76, y había 110.000 hectáreas, todas ellas de variedad blanca pardina. Se dedicaba la enología a elaborar vinos a granel para venderlo en el centro norte de España, y el 50% y el otro 50% se destilaba en las 15 alcoholeras que había y se vendía a Jerez en forma de alcohol destilado para encabezar sus vinos, que normalmente de un estado natural tienen 11,5 a 12, pero los comercializan con 15 a 20 grados de alcohol, por lo tanto necesitan ser fortificados. Bien, a partir de ahí empezamos a desarrollar una viticultura en pequeña escala de vinos de calidad, a partir primero de tintos y de blancos. Y bueno, pues hoy cuenta con 87.000 hectáreas, de las cuales pues próxima 40 son de tintos, la mayor parte tempranillo, y el resto, las otras 47, 40 tantos, son de variedades blancas, fundamentalmente la autóctona exclusiva de aquí, la pardina o bien cayetana, que se está elaborando en estos momentos unas calidades muy buenas de vinos blancos. Bien, pues junto a eso tenemos pues, innumerables bodegas, fundamentalmente Almendralejo es la capital enológica de toda la provincia y toda de Extremadura, y hay numerosas bodegas. Hoy se han concentrado mucho en bodegas de 12, 10, 12, 15 millones de litros de vinos, hay algunas particulares, varias, y otras pues grupos sindicales o cooperativas. Seguimos elaborando gran parte para venderlo a granel. Portugal, Francia, Alemania, Italia nos compran, y embotellamos un 20, un 20 y algo por ciento de esto. Tenemos un inconveniente en España, que los españoles le hemos dado la espalda a la cultura del vino, de consumir 70 litros por habitante año en los años 70, cuando éramos jóvenes, a consumir 17 litros por habitante año, teniendo en cuenta los 86 millones de turistas que nos visitan, que se toman sus buenas botellas de vino, con lo cual quiere decir que el español, y sobre todo de Madrid para abajo, pues apenas se bebe vino. Se ha transformado todo en cervezas y colas, refrescos y demás, ¿no? Y por supuesto, pues mucho whisky, mucho ron y mucha ginebra. Bien, entonces en ese contexto, pues estamos difíciles, hay una situación difícil, como has explicado tú, Francisco. Me ha sorprendido la bajada de consumo allá en Uruguay, y yo pensaba que en el Nuevo Mundo estaba todo ello incrementando continuamente, pero veo que también ha disminuido. Entonces, para nosotros el turismo enológico es una puerta entreabierta que existe en el sector del vino y al cual quieren entrar. O sea, la gente no bebe vino, pero sí quieren ver una bodega, quieren saber catar un vino, quieren cenar en una bodega o comer en una bodega o casarse en una bodega. Por lo tanto, el enoturismo tiene una gran importancia. De hecho, las grandes zonas productoras de vinos de España, más próximo a las grandes ciudades, como son, por supuesto, pues Rioja, Ribera, y por supuesto Cataluña, con Barcelona y todas las playas de la Costa Dorada, y Jerez, pues venden muchísimo a través del turismo, ¿no? Aquí en Extremadura todo nos cuesta más, estamos más separados de las grandes urbes, y viene, pero bueno, hay un cierto turismo que nos permite divulgar nuestra cultura enológica propia, ¿no? Pertenecemos a la red nacional e internacional de turismo enológico. O sea, ahí se puede, quien quiera ver, pues puede entrar en Ribera del Guadiana, la ruta enológica Ribera del Guadiana, y puede ver pues las bodegas que hay inscritas con sus direcciones para poder llamar o concertar una visita. Puede ver los restaurantes que hay, las tiendas de vinos, los hoteles o las fincas de viñedos para visitarla, ¿no? Entonces, pues es importante este desarrollo enoturístico que empezó ya hace 15 o 20 años y que, bueno, se están desarrollando pues medianamente bien. Vale, sobre este tema, ¿qué deciros más? Pues bueno, también las cámaras de comercio, como ha dicho antes, se ha dicho antes que están también desarrollando esta cultura enológica y este potencial enológico que tiene Extremadura.
tanto a nivel turístico como a nivel de promoción de los vinos, ¿eh? De hecho, ahora mismo en Extremadura, bueno, en Almendralejo venimos celebrando, pues creo que ha sido la 18ª feria del Salón del Vino y de la Aceituna, Iberovinac. Y ya hace unos años estuvo una representación de empresarios mexicanos de la península del Yucatán que se interesaron mucho por ello y incluso han vuelto en alguna ocasión más, y estamos pretendiendo pues organizar un viaje al Yucatán y celebrar allí una especie de miniferia de vinos y aceitunas. Con lo cual, pues bueno, vemos el interés que hay en nuestra organización de turismo iberoamericano el desarrollar el turismo enológico. Como sabéis, el turismo enológico es un turismo de interior en general, o sea, un turismo lejos de las playas, que las cuales pues viene ya estando muy saturado y es más exclusivo de verano. Sin embargo, pues el turismo enológico lo tienes todo el año y ofrece un trato más directo, menos comercial, más humano, más de un nivel cultural determinado, ¿no? Las bodegas normalmente ofrecen pues visitas guiadas, catas de vino, comidas, en las bodegas. ¿Y qué más? Bueno, pues acerca de eso, concretamente en Bodegas Marcelino Díaz, que ahora yo ya lo he traspasado, me he jubilado, pero siguen funcionando, pues tenemos aparte de las visitas y las comidas y la cena y las catas, pues hay visita a los viñedos de Almendralejo en Calesa, bueno, pues visita la bodega y un desplazamiento por los viñedos en Calesa o a caballo, según quieran la gente, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, en Almendralejo tenemos el Museo de las Ciencias del Vino. Es muy interesante, describe, bueno, la historia del vino en Extremadura. La Extremadura llega en España, bueno, se tiene que llega en el siglo IV, V, VI antes de Cristo, en la época orientalizante, que vino de la mano de los comerciantes griegos y fenicios, y se empieza a cultivar aquí hacia el siglo III o IV, se empieza a cultivar vides, ¿no? Y desde entonces pues se viene produciendo. Hay este museo y junto al museo está la Plaza de Toros de Almendralejo, que es la única plaza de toro que contiene una bodega de 1 millón de litros de muy interesante arqueología y muy interesante de visitar. Es algo muy específico de aquí. En breve espero que contemos con un museo del cava y del vino de Almendralejo, una colección privada particular que crearé yo, al ser un poco haber sido el causante del que la bodega de la elaboración de cava se produzca en Almendralejo. Como sabréis, el cava es una denominación de origen de ámbito nacional que está muy arraigada en Cataluña, principalmente, la mayor producción, pero que existe en otras en otras regiones autonómicas como Rioja, Navarra, como Aragón, y excepcionalmente ahora mismo el ámbito geográfico es el Valle del Río Ebro, pero excepcionalmente existen 2 ciudades, una es Almendralejo y otra Requena, en Valencia, que también estamos dentro porque en su día, antes de que se cambiara el ámbito geográfico, que era toda la geografía española, pues veníamos produciéndola. Desde 1983 venimos produciendo cava. El cava tiene un gran interés en el turismo, enoturismo. Es una bebida pues muy asociada al glamour, bueno, pues a la felicidad y hay mucho interés por conocer las bodegas de cava. Y bueno, pues Neso Almendralejo cuenta con 5 bodegas elaboradoras de cava, ¿eh? ¿Y qué más? Pues no sé, pues poco a poco ya irán saliendo otras cosas que contaros sobre los vinos. Los vinos de Extremadura están a la altura de los mejores vinos del mundo, igual que hoy se elabora muy bien, como la enología, los tratados de enología se han desarrollado y la maquinaria, sobre todo, los sistemas de prensado, la utilización del frío en la fermentación y, bueno, la crianza de vida en barricas y en botellas, pues hace que se elaboren vinos muy buenos por todas partes, ¿no? Y la ventaja que tenemos en España es que, bueno, tenemos vinos bastante más económicos que nuestros colegas de Europa, de Francia, Italia, ¿eh? Y por lo tanto, pues se puede consumir vinos tan buenos pues a mucho mejor precio. Pero bien, yo os invito a que vengáis por aquí. Recientemente, bueno, posiblemente nosotros
En unos meses tendremos ya montado el Museo del Cava y del Vino de Almendralejo y junto con las fincas de viñedos, pues seguiremos desarrollando el enoturismo. Nada más Fenomenal. Fenomenal, bueno, Marcelino. Muchas venga. gracias por esa visión tan completa del vino en nuestra región y en España. Lo habéis comentado los dos, pero me gustaría profundizar un poquito. Aquí entra una persona. Me gustaría profundizar un poquito, si podemos repasar, por ver un poco clara la comparativa, cuánto se produce en ambos territorios, en grandes líneas, cuánto se embotella y del embotellado, cuánto se destina a consumo propio y cuánto se exporta. Un poco por tener esa visión de hacia dónde vamos en términos de internacionalización. Y luego, bueno, pues me gustaría también si pudiéramos comentar un poquito cuáles creéis que deben ser los siguientes pasos que debemos abordar para que el turismo enológico pues se potencie y se visibilice pues más y mejor. Entonces son varias cosas las que os lanzo ahí. Bien. Francisco. Bueno, sí, bueno, me sorprende esto de ser el primero porque por mi apellido siempre en el liceo, en todos los estudios, siempre era el último de la lista, por la Z y la U. Pero, eh, en Uruguay se producen actualmente alrededor de 65 millones de litros de vino anual, producto de unos 100 millones de kilos de uva. De eso, el porcentaje de exportación está en el entorno del 10%. La mayoría, diría que el 95% del vino se exporta embotellado y son vinos de media a alta gama, y el resto se consume en el mercado interno. Es decir, Uruguay tenía, como decía hace un rato, tenía un alto consumo interno, hoy ha bajado. Acá se vendía mucho el vino de mesa en envases grandes, que eran damajuanas de vidrio de hasta 10 litros de capacidad. Hoy eso ha sido sustituido mucho por el Tetra Pak, por el cartón, que es una moda que nos impusieron nuestros vecinos argentinos. Y bueno, el grueso del consumo son vinos tintos, alrededor de 60% del vino que se produce es tinto. Uruguay llegó a tener en un momento uno de los consumos más importantes de vinos rosados, pero eso con el tiempo ha ido modificándose y hay un consumo de vino blanco muy menor, que debe andar en este momento en el entorno de un 15%, o sea que 60% tintos y un 25% de vino rosado y un 15% de vino blanco. Ahí dentro también se producen vinos espumosos. Uruguay respeta desde el año 92 las denominaciones de origen extranjero. Es decir, acá al vino tipo cava o tipo champagne le denominamos vino espumoso natural. No se usa la terminología champagne o cava. Lo mismo con otras denominaciones de origen que se respetan, y como decía, uno de los símbolos más importantes del vino de Uruguay es la variedad Tanat, que es la típica, que son vinos que de pronto en Europa y en la región madre son vinos muy ásperos, de mucho cuerpo, pero que en Uruguay por las características de suelo, clima y producción se logran otras cosas, se logran vinos que incluso pueden beberse relativamente jóvenes. Y también el Tanat se usa como base en muchos vinos de corte, es decir, con Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, se logran vinos complejos y que dan una identidad importante a Uruguay. En cuanto a lo que tú señalabas, ¿qué es lo que podemos hacer en el turismo enológico? Yo creo que lo más importante, como que creo que hay dos deberes que son fundamentales desde la visión de Uruguay. Por un lado, lograr que la mayor cantidad de bodegas y viticultores se puedan incorporar a esta actividad, que requiere, por supuesto, tener una capacitación, porque no es lo mismo producir vino o producir uva que atender a turistas que vienen con sus requerimientos y vienen a ver
las distintas cosas y hay que tener una infraestructura para ello también, por lo cual se está tratando de impulsar en Uruguay un plan para ayudar sobre todo a las bodegas más pequeñas que puedan tener sus restaurantes. Aquí mismo en San José tenemos un instrumento que es local de la Declaratoria de Interés Departamental de Proyectos, que da beneficios fiscales y demás, que algunas de las bodegas que hacen enoturismo ya lo están teniendo. Y creo que a nivel internacional lo que es fundamental es que podamos promocionar las características típicas de cada uno de los países. Yo lo decía hoy, los que amamos el mundo del vino, difícilmente nos quedamos con un vino, con una marca, con una variedad. Estamos permanentemente probando y viendo las características que los vinos de cada región tienen. Y esa es una fortaleza, porque hemos tenido casos acá, a pesar de lo pequeño de Uruguay, de gente que viene a Argentina, pero también viene a Uruguay y después sigue a Brasil para ver distintas cosas. Y bien el turismo enológico es mucho turismo interno, pero también hay mucho turismo internacional. Y creo que esto que ustedes organizaron hoy está muy bueno poder hacerlo de manera sistemática para justamente dar a conocer al mundo las fortalezas y las características de cada uno de los países y de cada uno de los vinos. Y también empezar a trabajar en otras facetas que no están exclusivamente en el mundo del vino. No podemos ir contra la corriente por ejemplo, del consumo de alcohol y el manejo y demás. Bueno, entonces creo que es tiempo también de explorar toda la temática de los jugos, de otro tipo de productos que también tienen como base la vid, la uva y que pueden desarrollarse de futuro. Muchas gracias, Francisco. Marcelino, te Bueno, recuerdo la pregunta. ¿Qué producimos, qué embotellamos y cuánto exportamos, aparte de tus aportaciones respecto a qué necesitamos mejorar para potenciar ese turismo enológico? de acuerdo. Mira, Extremadura yo ya lo he dicho que es la segunda productora después de Mancha y estamos casi a la par que Cataluña y Valencia. Producimos tenemos 87.000 hectáreas de viñedo, hoy la mitad blanca aproximadamente, algo más de la mitad blanca y el resto tintas, y producimos 3 millones a 4 millones de hectolitros de vinos, de los cuales yo creo que un 80, 70 y mucho 80, se vende a granel, principalmente nuestros vecinos portugueses, que son más consumidores que nosotros y ligeramente deficitarios en la producción de vinos, porque también exportan bastante en relación con lo que producen. Y entonces ellos nos compran tanto vinos blancos a granel de fermentación controlada para el norte bueno, para toda España, pero principalmente el norte de Portugal, y grandes tintos. Elaboramos tintos a granel de muy buena calidad porque tenemos mucho sol y entonces producimos cuerpo y color y demás, ¿no? Bien, de eso el resto, un 20% aproximadamente, pues lo embotellamos y lo comercializamos bien en el mercado regional, que como he dicho es escaso y porque bebemos poco, y en el nacional y por supuesto también en la exportación. Se vende. Y dentro de eso elaboramos unos 8 millones de botellas de cava, que una buena parte van a exportación y otras al mercado nacional. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con el enoturismo para desarrollar el enoturismo? Yo creo que el problema es dar a conocer a los miembros de este grupo de Iberatur la existencia de las rutas enológicas Ribera del Guadiana, de tal forma que cualquier miembro que quiera venir a Extremadura pueda contactar desde su casa con las diferentes bodegas y planificar su viaje por Extremadura. Esto está dentro de las rutas de turismo enológico mundial, concretamente pues en España, y dentro de España pues buscar la ruta Ribera del Guadiana. Entonces, esto es conveniente darlo a conocer a través de los miembros de este chat. Y lo que podemos hacer es que en compañía, vamos, en colaboración con la propia ruta, con los dirigentes de la ruta, pues recabaré yo información
sobre ella y la expondremos en este grupo, para que si alguien del grupo quiera venir por España y quiera visitar las bodegas, pues que sepa ya de antemano cuál puede escoger, cuál puede elegir y cuál puede visitar, ¿no? Yo creo que es lo que podemos hacer desde nuestro grupo, ¿eh? Así que, Me parece interesante compartir, ¿no? Las rutas y las iniciativas que se hagan desde los territorios que participen en estos grupos. Este es el primero y bueno, hoy solamente tenemos 2 territorios, pero en siguientes pues quizá podamos contar con más y es bueno pues que tengamos ese conocimiento global de qué se está haciendo y de qué bodegas hay, qué se produce, que se conozca el cava, que es tan singular en Extremadura, los espumosos de la zona de Francisco, en fin. Yo creo que hoy en día el conocimiento es fundamental y a veces nos centramos mucho en lo que hacemos nosotros, en lo que tenemos nosotros y hay que mirar para afuera. Ambos territorios yo creo que en términos de exportación tienen un buen margen de recorrido. Francisco comentaba que solamente el 10% se exporta. Entonces, bueno, yo creo que tenemos una buena tarea por delante. de acuerdo. ¿Y qué hacen? Le pregunta a Francisco, me ha sorprendido el hecho de que en el Mercosur no puedan hacer intercambios de vinos a granel. Mm. ¿Qué se hace con el vino uruguayo? ¿Se consume todo en Uruguay y solo ese 10% se exporta? ¿O cómo se hace? Exactamente, exactamente eso así porque si bien el Mercosur ya tiene unos cuantos años desde que se creó, una de las cosas que nunca se llegó es a tener una moneda común o a tener costos similares. Entonces tenemos que el año pasado y lo que va de padecimos muchísimo la política cambiaria de Argentina, que un vino, para que tengas tú una idea, un vino fino, un vino de media gama, que vale normalmente la botella en el mercado al público en el entorno de los 10, 12 dólares, 15 dólares en Uruguay. Ese mismo vino en Argentina valía 3, 4 dólares. Entonces, eso nos generó que pasó con el vino y pasó con una cantidad de artículos de comercio y demás que eso generó que la gente acá, que las fronteras son de muy fácil acceso, te viajara permanentemente a Argentina y se trajera sus botellas de vino. Pero lo que se buscó en el Mercosur era eso mismo, que de alguna manera cada mercado tuviera no sé si su protección, pero sí por lo menos sus salvaguardas, porque no es lo mismo si un vino que en Argentina capaz que hoy se vende a granel a 20, 25 centavos de dólar, y en Uruguay ese mismo vino tiene un costo de producción de 50, 60, y por la diferencia de tamaño de la producción de Argentina con Uruguay, mismo Brasil bueno, Paraguay tiene muy poca producción vitivinícola, se buscó que no hubiera circulación de vino a granel, o sea que solo circularan envases de hasta 1 litro de capacidad del vino. Ese fue el motivo. Y ¿Qué variedades, eso qué se variedades logró a blancas través de un tenéis? artículo que dice que respetando la identidad vitivinícola de cada país, no se permitía el intercambio a granel. Muy bien. ¿Cuáles son las variedades blancas que tenéis? Acá la principal, finas, Sauvignon Blanc, Chardonnay, son las dos principales. Hay algo de Riesling, pero no mucha cantidad. Y después para los vinos de mesa, Uni Blanc, que es la variedad que usan en Francia mucho como base del cognac, que acá da unos altísimos rendimientos de kilos por hectárea, aunque para la elaboración de vinos de mesa no da para elaborar vinos de alta calidad. Sí, yo he probado algunos con Isabel Mijares de blancos, de Sí, Sauvignon creo recordar que era. sí, Sauvignon y Chardonnay son las dos variedades Sí, principales. Y los espumosos se elaboran básicamente con Pinot Noir y con algo de Chardonnay también. ya. Pues muy bien, pues nada, Muy habrá que bien. intercambiar.
Bueno, Pues sí, habrá que intercambiar, efectivamente. No sé y si lo de los esperamos, participantes... y lo esperamos a Marcelino por acá, y a todos y a ustedes Bueno, también. tengo un gran interés de ir a América. Sí, Me gusta mucho, conozco y me gusta mucho la historia de América ujú. y bueno, me apasiona y tendré que ir. Con mucho gusto te recibiremos acá en San José. De acuerdo, pues muy bien, muy bien. Hola, Hola. Hola, sí, no sé si de... Iba justo a decir que no sé si de los participantes sí, había bueno, alguien a que ver, le gustase intervenir. Ah, es Juanjo, sí. mira, yo quería, bueno, primero felicitaros por la tan gráfica y tan ilustrativas las presentaciones que habéis hecho y también clarificadoras, ¿no? Pero quería que profundizáramos un poquito en esa parte del turismo enológico. ¿Por qué no hay tanta, independientemente del bajo consumo de alcohol, pero como bien dice Marcelino, hay mucho interés en visitar el proceso, la bodega, comprar, y todo esto, bueno, genera, por supuesto, economía, ¿no? Pero yo vengo escuchando sobre todo de Uruguay, tampoco hay tantas experiencias exitosas, salvo la de las grandes bodegas, estoy pensando en Navarra, las del País Vasco, pero por ejemplo yo escucho en Uruguay sobre todo que los bodegueros no están por la labor de atender a la vez la bodega y al turismo que les pudiera llegar. Eso no sé si es porque no es rentable, entiendo. Eso no sé si es porque hay que hacer algún tipo de labor también de prestigiar tanto a las bodegas como a todo el entorno a través de convertirlos también en productos o destinos turísticos. No sé, ¿qué pensáis vosotros sobre esta cuestión? Tampoco es que, bueno, Ribera del Guadiana, por supuesto, igual que Ribera, son destinos para visitar, ¿no? Y ahora que este otro museo que está comentando Marcelino del Cava, pues seguro que atraerá visitantes también a los que ya venimos recibiendo, en este caso en Almendralejo. Pero ¿por qué creéis que no acaba de lanzarse o posicionarse todavía más el turismo enológico o una industria como tal también que genere economía? Bueno, y si me permiten, te respondo que lo que yo decía hoy, es decir, acá no hace tantos años que comenzó este tema del turismo enológico. Lógicamente aquellas bodegas que tenían mejores posibilidades económicas y de infraestructura y demás han sido las primeras o las pioneras en este tema. Pero creo que como aspecto fundamental es la capacitación para las más pequeñas y sobre todo para cuando se recibe a un turista no alcanza con contarle la historia de la bodega, de los fundadores, de los Vale. inmigrantes, sino que también hay que darle comodidades, infraestructura y sobre todo atracción. Entonces, para eso es muy importante la capacitación, es muy importante también el tema de los idiomas muchas veces, sobre todo aquí en Uruguay el inglés y el portugués son fundamentales por nuestros vecinos brasileños y por la gente que puede llegar de habla inglesa al país. Entonces, creo que ahí hay un proceso que, bueno, que se ha iniciado, pero que va a llevar un proceso y donde hay que invertir recursos para que se pueda hacer. Y en eso ha sido, por ejemplo, muy buena la experiencia que hemos tenido con este proyecto con Aguascalientes de México, donde ha habido una complementación. Aguascalientes, históricamente en México, una región vitivinícola, pero que destinaba su producción a elaborar vinos para luego destilarlos y hacer brandy. Bueno, con los años ahora se han dado cuenta que la viticultura, a pesar del clima que hay allí, tiene posibilidades de desarrollo, lo han enfocado a la producción de vinos de calidad y sobre todo al tema del turismo y lo están haciendo
Muy bien, entonces todo eso te ha servido. Brevemente les comento una experiencia que están haciendo, que los viticultores que quieren empezar con sus primeros viñedos, la universidad tiene una bodega que le elabora sus primeros vinos, le ayuda a hacer sus etiquetas y a buscar los canales de comercialización, que es muy importante. Bueno, contesto a la pregunta. En Extremadura todo cuesta mucho, Juanjo, tú lo sabes. Somos una comunidad autónoma de 40.000 kilómetros de habitantes cuadrados, que tenemos solo poco más de 1 millón de habitantes muy repartidos, con lo cual no hay una gran ciudad y estamos, pues bueno, pues no suficientemente comunicados entre sí. Por otra parte, bueno, viene menos gente. La gente que viene, bueno, son de paso hacia Lisboa o aunque Sevilla no está lejos, pero tampoco se viene mucho. Tal vez nosotros, hoy se está desarrollando, como toda España, el turismo está creciendo, el turismo monumental, y en ese aspecto, pues Cáceres, Trujillo, Mérida e incluso Badajoz, pues tienen un considerable aumento de turistas. Entonces quizás el enoturismo extremeño, los actores del enoturismo, quizás tengamos que hacer un mayor esfuerzo en estas ciudades para tratar de que se queden una noche más y visiten nuestras bodegas. No solo que la ventaja que tiene el enoturismo es que puede compartirlo con el turismo monumental, y al mismo tiempo que visitan los teatros romanos de Mérida y acueductos, pues pueden bajar un día más a comer o visitar viñedos y bodegas en Almendralejo, ¿no? Quizás haya que hacer ahora un esfuerzo teniendo en cuenta que está aumentando el turismo monumental en estas ciudades de Cáceres y de Mérida, ¿eh? Pero habría que hacer algo más. Quizás tengamos que movernos más la red de turismo, la ruta turismo enológico, y actuar con los hoteles. Yo lo vengo diciendo en el Club Senior al cual pertenezco, que había que combinar para que el pernoctase una noche más. Y esa noche más que pernocta, una noche que pernoctan los turistas en Cáceres o en Trujillo o en Mérida, pues que permitieran ver el turismo enológico, el turismo del campo, digamos del corcho, por ejemplo, en verano, que es un tema que preocupa o que gusta a la gente, o otro tipo de turismo, el turismo de las queserías, en fin, el agroturismo, ¿no? Y eso sería beneficioso para todos, ¿no? Para los hoteles de Extremadura, que aumentara la pernocta de los turistas. Bien, habría que hacer algo, Juanjo. Espero que lo hagamos. Correcto. Sí, desde luego buscar siempre la complementariedad, pues puede potenciar lo que podemos encontrar y cómo podemos potenciar el sector del turismo enológico, ¿verdad? Pues no sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes a la jornada, o si queréis hacer alguna aportación más, así como conclusiones. Os puedo dejar 3 minutos a cada uno para que concluyáis con lo que creáis son los elementos principales en los que, pues eso, que tenemos que trabajar a futuro. Lo habéis dicho antes, pero como unas últimas pinceladas, y con eso cerraríamos este conversatorio. Francisco. Bueno, yo lo que creo que es importante este tipo de intercambios. Creo que los que tenemos algunos años de experiencia en la vida y vinculados a la vitivinicultura tenemos un gran desafío a nivel mundial, que es defender la cultura del vino. Es decir, en algún momento hasta se ha hablado de fabricar determinadas pastillas que tengan el resveratrol y los beneficios que tiene el vino para la salud. Y creo que eso va directamente a la muerte del sector. Creo que si bien los métodos de elaboración y todo eso son, se han ido modernizando, pero creo que hay que mantener la cultura del vino como bebida bíblica, histórica, beneficiosa para la salud, por supuesto siempre bebido con moderación, y que ese es un aporte que en este tipo de encuentros, todos, porque hoy estamos a miles de kilómetros de distancia, pero tenemos muchos puntos de coincidencia,
tenemos que trabajar y que para eso la oportunidad del turismo enológico es muy buena. Yo no he querido poner alguna fotografía que tenía acá de embajadores de los principales países del mundo pisando uva en la fiesta del agua y el vino o en bodegas. Y bueno, que denotan eso, que hay una tradición, que hay una cultura que hay que mantener, que hay que cuidar y que hay que conservar. Y hoy nos enfrentamos, por ejemplo, no en el caso de Uruguay, que es más pequeño, que recién está en una exportación incipiente, pero yo hablo con colegas argentinos que están preocupados porque China ya tiene como 500.000 hectáreas de viñedos y lo que era antes un mercado muy apetecible para el vino del mundo, hoy se está empezando a volver también un lugar de producción muy importante. Entonces creo que todas esas cosas, estos encuentros son buenos, tenemos que hacerlos, intercambiar experiencias, porque como se dice por ahí, somos eternos aprendices y siempre por pequeñas cosas siempre estamos aprendiendo y complementándonos y trabajar en el área del turismo rural que es muy importante. Muchas gracias, Bueno, Francisco. Marcelino. Bueno, pues qué decir. Yo decir dentro de lo que hemos hablado, vemos que el cambio climático está favoreciendo un poco algo el consumo de vinos blancos y perjudicando algo al consumo de vinos tintos. Bueno, yo eso lo veo normal. En Extremadura consumimos, vamos, algunos consumimos más blanco que tinto porque nuestro clima es caluroso y el blanco tiene un carácter más refrescante. Se toma a 4 o 6 grados, tiene 11 a 12 grados de alcohol y el tinto tiene 14 grados de alcohol y se toma 16, 20 grados de temperatura, con lo cual, pues bueno, a veces tiene un carácter más refrescante y se está presionando ahora bastante con los pardinas de Almendralejo de Extremadura. De hecho, se acaba de hacer un vídeo, un corto sobre la pardina y la cayetana. Bien. Bueno, yo creo que habría que tener en cuenta también la Cámara de Comercio de Badajoz ha iniciado también un grupo de bodegueros, de profesionales del mundo del vino para desarrollar. Y creo que ahora hay dos actividades turísticas, una creo que es enoturismo pues no sé, en América. Hay una en Colombia y otra en otro lugar de América. Bueno, pues sería conveniente utilizar ese esfuerzo que está haciendo la Cámara y trasladarlo aquí y a su vez lo de aquí trasladarlo allí. No sé, es promover un poco la cultura del vino. El vino, con independencia de los elementos positivos que tiene, que ha mencionado Francisco, de los antocianos, de los resveratrol, de la antioxidante, etcétera, el gran placer del vino es compartirlo con los demás y disfrutarlo con una buena comida. Y esos son placeres que aporta el vino, pero que no le aporta ninguna otra bebida del mundo. Y como se ha dicho, la variedad organoléptica que existe en el mundo del vino no existe en ningún otro alimento. Pues tenemos que desarrollar esa cultura del mundo del vino. Y bueno, pues a través de este chat yo creo que seguiremos haciendo cosas. Totalmente de acuerdo, Marcelino. Fenomenal. Bueno, pues para concluir, me gustaría volver a recordarles, aunque lo ha comentado Juanjo al inicio de su intervención, que tendremos el 9º encuentro iberoamericano de turismo rural en Huila, Colombia, del 5 al 10 de noviembre, y que durante el encuentro tendremos conferencias magistrales con líderes en el sector del turismo sostenible, talleres prácticos para impulsar proyectos comunitarios, visitas técnicas para explorar la belleza natural y cultural de la región y networking con profesionales del turismo y las comunidades locales. Están abiertas las prescripciones en la web y también pueden presentar las candidaturas en vuestros países para el encuentro hasta las 00 horas del 25 de abril. Así que, sin más, agradecer mucho a Francisco y a Marcelino el tiempo que nos han dedicado y la experiencia que nos han compartido y su visión sobre el sector, a la espera de que, como hemos comentado, volvamos a repetir más y mejor, porque estos encuentros efectivamente potencian y promueven la cultura y la promoción del turismo enológico. Así que muchas gracias. Gracias a ti y a Gracias. Juanjo y a Francisco, encantado de haberte conocido.
Bueno, un gusto también para mí, te esperamos, te digo, y dijiste una gran verdad. Cuando vengas a comer las muy buenas carnes que tenemos uruguayas, no es lo mismo comerlas acompañado de un buen tanat que con un refresco, eso sí. Por O el supuesto que jamón, sí. o el jamón ibérico, Claro, con un buen cava. con un Pues muy buen bien. cava. Así es. Ha sido un gusto, ¿eh? Hasta pronto. Igualmente, hasta la Pronto. próxima. Hasta pronto, Adiós. chao, chao.